Hola amigos, bendiciones, mi nombre es Leirin Alvarado y esto es Emisario de Amor. Y quiero compartir con ustedes hoy una palabra que se encuentra en Hebreos. Dice el mediador de un nuevo pacto. Y vamos a ir al capítulo 9 en el versículo 13 que dice así. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí hay algo súper importante, porque dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Para qué? Para que interviniendo muerte, o sea, por su muerte, para la remisión de las transgresiones había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, o sea, de la salvación. Y sigue. Vamos a devolvernos más bien al versículo 11, que también quiero que lo veamos, y dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nos dice en el versículo 22: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, si recordamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando vemos la ley mosaica y todo lo que nos habla con respecto a los pecados, para poder solventar el pecado, para poder pagar el pecado, se debían de hacer sacrificios, holocaustos. Entonces se tomaban animales, ¿verdad? Machos cabríos y etcétera. Los quemaban y se entregaban las cenizas, o se tomaba la sangre y se rociaba, etcétera. Venía como todas las indicaciones de lo que se debía de hacer según inclusive cada pecado. Entonces el sacerdote tomaba ese sacrificio, esa ofrenda, y la llevaba al tabernáculo, inclusive a veces morían, y entonces la entregaba para pagar los pecados del pueblo, ¿verdad? Entonces resulta ser de que cuando viene Cristo y viene con el nuevo pacto, ¿verdad? ¿Qué significa ese nuevo pacto? Entonces viene y Él hace el sacrificio de la cruz y Él se entrega a sí mismo. Entonces ya no eran los animalitos, ¿verdad?, que se sacrificaban y se hacía todo esto, sino que Él viene, y se entrega, porque la paga del pecado es muerte. Entonces Él viene y hace todo este sacrificio para que puedan ser redimidos los pecados. ¿De quiénes? De todos nosotros. Él lo hace para todos nosotros, ¿verdad? Siendo Él el sumo sacerdote, Él viene y lo hace por nosotros, y además muere por nosotros, ¿verdad? Para que ese pacto, ¿verdad?, sea renovado, sea confirmado, se haga, y entonces ahora nosotros recibamos la salvación y la vida eterna. Entonces, ¿qué sucede aquí que es importante rescatar? Que Él es nuestro mediador. Él es, como habíamos hablado tal vez anteriormente en otros videitos, la figura de la cruz, ¿verdad? En donde Él se convierte como en ese puente. Él es el mediador, Él es el medio. Entonces vamos a estar nosotros en una posición y el Señor, nuestro Padre, ¿verdad?, celestial, al otro lado de la cruz, y Él está en el medio, y Él se convierte en ese medio, en ese puente que es
por el cual nosotros llegamos al Padre, porque es lo que nos santifica. Sin Él es imposible que seamos santificados. Bien, entonces Él, a la hora de hacer este acto, ¿verdad? Este sacrificio nos permite a nosotros llegar a ese punto, pero Él se convierte ¿en qué? En nuestro mediador. Él es el único que puede interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque Él llevó a cabo lo que pedía la ley. No es que se brincó la ley, es que Él cumplió justamente con la ley y hubo derramamiento de sangre. Y por esa muerte es la razón por la cual Él es el único que puede mediar por nosotros. Él es el único que puede interceder por nosotros. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entendiendo que Él es nuestro mediador, que Él es quien puede interceder por nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es aprovechar el tiempo, porque el tiempo es corto. ¿Y qué implica esto? Bien, que le recibamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque solamente, ¿verdad?, ese pequeño paso es lo que nos va a garantizar todo el resto, la salvación, el perdón de los pecados, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que podamos acceder a esta bendición. Y no quiere decir que porque este sacrificio fue hace, ¿verdad?, quiere decir que ahora ya no es válido. Al contrario, estamos todavía a tiempo de recibirlo, estamos todavía a tiempo de aceptarlo en nosotros. Bien, entonces tenemos que entender que Él es el único que puede interceder por nosotros, que ahora Él habita en nosotros y que nosotros podemos gozar de esa eterna salvación. Pero apurándonos, porque el tiempo es corto y hay que aprovechar este gran regalo que no podemos dejar pasar, ¿sí? Entonces, les bendigo, un abrazo grande, espero se encuentren bien, que compartan el video si les ha gustado y un abrazo, bendiciones.